Bien, Dios continúe bendiciendo a todos, hermanos. Vamos a orar para así comenzar, presentar este momento con nuestro gran Dios. Padre, venimos ante ti, ante tu presencia, siempre reconociéndote, Padre, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad, tu justicia, oh Dios. Reconociendo también nuestra debilidad, fragilidad, necesidad de ti, oh Padre. Presentamos ahora tu palabra, que sea ella purificando nuestras vidas, nuestros corazones. Que tú nos ayudes a obedecerla, a amarla, oh Dios, a guardarla, a compartirla. En nombre de Jesús. Amén. Bien, qué bendición poder estar acá y poder compartir su santa y divina palabra. Y en esta ocasión, en estas ocasiones que se nos ha presentado, en este hermoso Salmo 119, en un mismo salmo hemos visto una gran variedad de temas. La vez pasada hablando de la palabra de Dios, por qué compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando otro tema diferente, que es la bendición de la obediencia. La bendición de la obediencia. Y cuando leemos el último versículo, porque el texto que nos toca hoy es del 49 al 56, dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Es decir, que hay bendición en guardar sus mandamientos. Y si sabemos que cuando hablamos de guardar, hablamos de obedecer, de tener presente, de tener en un lugar importante la palabra de Dios. Ciertamente, la obediencia nos guarda. La obediencia nos guarda como personas, como creyentes en Cristo Jesús. Vemos en este pasaje un hombre que está pasando o ha pasado por aflicción. Lo vemos más específicamente en el verso 2, donde habla de la aflicción. Entonces vemos un hombre pasado por aflicción, un hombre que está recibiendo burlas. A nadie le gusta que se burlen de él, y lo vemos en el verso 51, donde dice que se burlan de él. Un hombre que estaba rodeado de personas que dejan, abandonan y rechazan la ley de Dios. No sé si para usted es incómodo, pero para mí es un poco incómodo estar rodeado de personas que rechazan la palabra de Dios. Y muchas veces yo le digo a mi ambiente: wow, pero señores, pero vamos un poco más, buscar un poco más la palabra, porque no podemos ser tan indiferentes en los ambientes que me desenvuelvo a la palabra de Dios. Pero es incómodo estar ahí. Pero esa realidad que vivía el salmista, esa realidad de aflicción, esa realidad de burlas, esa realidad de personas que le rodean, que rechazan a Dios, es una realidad que también nosotros experimentamos. Y vemos que este salmista, en medio de esta situación, permaneció firme a Dios y sobre todo bendecido, que es algo que nos gusta. Permaneció firme y bendecido. Entonces aquí vemos tres cosas que él hizo, o tres cosas que nos apunta el texto, que esta persona hace, que le permite permanecer firme y permanecer bendecido. Lo primero que él hace es, vemos en el verso 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Acuérdate
de la palabra dada a tu siervo, el salmista hablando con Dios. Lo primero, hermano, que necesitamos, que debemos hacer como creyentes es tener fe en la palabra de Dios. Tener fe en la palabra de Dios. El salmista aquí ora a Dios. Él eleva esta plegaria a Dios. Él dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Él confiaba en que Dios iba a cumplir esa palabra, y por eso dice, acuérdate de esta palabra. Aquí demuestra su fe, su seguridad, su confianza en la promesa de Dios, en su palabra. Entonces, hermano, lo primero que nosotros debemos hacer como creyentes es confiar totalmente en la palabra de Dios. Y cuando confiamos en la palabra de Dios, oramos a Dios. Cuando confiamos en la palabra de Dios, descansamos. Hablábamos el viernes del descanso, de cómo presentaba esa imagen de un niño detetado, que es decir, que es un niño que está haciendo esa transición, pero en medio de esa transición había calma, había descanso. ¿Por qué? Porque había una fe, porque había una obediencia. Entonces, hermanos, primero que debemos hacer es confiar en Dios, tener fe en su palabra, tener seguridad en las promesas que el Señor ha hecho y que vemos aquí en su santa y divina palabra. Lo segundo que vemos en el salmista, verso 51, la parte B, dice, mas no me ha apartado de tu ley. En el verso 55, la parte B también dice, y guardé tu ley. El verso 56, la parte B también dice, porque guardé tus mandamientos. Hay un común denominador, hay algo común en esas tres frases, en esas tres oraciones, que es la obediencia a la palabra de Dios. La resolución, la determinación, el compromiso, la firmeza en obedecer la palabra de Dios. No me ha apartado de tu ley, tus mandamientos guardé tus mandamientos. Vemos su firme resolución a obedecer la palabra de Dios. No importa que la gente se burlen de él obedecía la palabra de Dios. Verso 51, los soberbios se burlaban mucho de mí, mas no me ha apartado de tu ley, hermano, porque la realidad es que nosotros no nos debe dar vergüenza obedecer a Dios, en servir a Dios, porque estamos haciendo algo positivo, algo bueno y algo para Dios, que es lo más importante. Muchas veces hay gente que tiene como vergüenza, como miedo, son susceptibles a la burla. No, se burlaron, vamos a tumbar esto, no. Por ejemplo, nosotros estábamos comenzando una escuela bíblica en el recreo de secundaria, y yo veía que muchas veces pasaban estudiantes y como que se burlaban de lo que estaban en la escuela bíblica, o como que se burlaban de lo que estaban escuchando la palabra de Dios. Ay, de que cristiano. Y yo muchas veces le decía, pero señores, no hay nada mejor que buscarle a Dios. No hay nada mejor que escuchar la palabra de Dios. Pero vivimos en un mundo tan torcido, en un mundo tan corrompido, que las personas se burlan de lo correcto, las personas se burlan de lo bueno, como dice aquella canción, a lo bueno le llaman malo. Wow. Pero también, hermano, debemos saber que cuando hacemos las cosas de Dios, cuando hacemos lo correcto, vamos a recibir burlas. Dice la palabra de Dios, habla ya en Juan, de que la luz vino a ellos, pero no le recibieron porque sus obras eran malas.
Y ciertamente cuando la gente ve la luz, cuando la gente ve las cosas de Dios, ve las cosas correctas, al ello andar en oscuridad, eso va a producir como esa reacción o ese desprecio. Pero ven acá, cuando se está haciendo lo incorrecto y llega algo correcto, eso como que produce la diferencia, produce una reacción áspera. Y ciertamente, hermano, cada vez que nos decidamos a obedecer a Dios, cuando nos decidamos a servir a Dios, va a haber burlas. Pero eso no nos debe desenfocar. Aún se burlen de nosotros, usted tiene que seguir sirviendo al Señor. De Jesús se burlaron. Pero ¿por qué las personas se burlan? Esa es mi pregunta. Dice acá, los arrogantes y orgullosos se sienten incómodos ante la honestidad de los que siguen a Dios. Los arrogantes y orgullosos se sienten incómodos ante la honestidad de los que sirven al Señor. Entonces tratan de esconder su temor con la burla a los creyentes. Se nota su identificación con Dios. Vemos que esta gente se siente incómodo y esconde su temor con la burla. Esconde su vamos a decir, su incomodez a través de la burla. Siempre que se hagan las cosas de Dios, va a haber oposición. No podemos olvidarnos de eso. Dice la Biblia, y todos los que quieren vivir piadosamente, padecerá persecución. Y aunque hoy en día, gracias a Dios, en República Dominicana no viene una gente a perseguirnos, pero hablaba un predicador los otros días, persecución de cualquier tipo, no tiene que ser persecución física, puede ser una persecución psicológica, una persecución moral, una persecución de cualquier tipo. No tiene que ser específicamente una persona con una arma. Entonces, siempre que queramos hacer la obra de Dios, vamos allá, oposición, pero debemos seguir haciendo y obedeciendo la palabra de Dios. Entonces hemos visto que esta persona tiene fe, confía. Me gustó el Salmo 131 que decía, la fe de un niño, él cree ciegamente o cree completamente en la palabra de Dios. Segundo, obedece, es decir, tiene una resolución, una determinación, un compromiso de obedecer a Dios. Como decimos en la Copa Popular, ¿está puesto para obedecer al Señor? ¿O está dispuesto para ello? Obedece ante los embates, aún ante la dificultad. Y además vemos también la identificación con la obediencia en ese mismo tenor, en ese mismo punto donde él dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Es decir, él está tan identificado con la palabra de Dios, con Dios, que cuando él piensa en los impíos y su abandono a la ley, se siente indignado. Hermanos, no nos podemos sentir indiferentes, o no podemos ser indiferentes como creyentes a la desobediencia. No podemos ser indiferentes como creyentes al pecado de la sociedad. No podemos ignorar todo el pecado que ocurre a nuestro alrededor. ¿Quién debe indignarse cuando ve el pecado? Debemos indignarnos ante el pecado, no pasarlo por alto cuando vemos pecados a nuestro alrededor. Debemos reaccionar. No podemos ser indiferentes al pecado si amamos la ley de Dios. El que ama la ley de Dios, el que ama algo, quiere que eso se cumpla. Nosotros, como amamos la palabra de Dios, nuestro mayor deseo es que se obedezca, se cumpla la palabra de Dios. Un ejemplo, la palabra de Dios habla sobre la verdad. Entonces, hermanos,
No puede ser que cerca de nosotros o una situación que se involucre a nosotros se hable mentira y nosotros, bueno, hablo mentira, no, hermanos, es algo terrible. Debemos sentirnos indignados con el pecado cercano a nosotros. No, bueno, está bien, como que algo normal, no, wow, qué terrible la mentira, qué terrible los pecados. No podemos ser indiferentes ante los pecados de los demás. Tenemos que indignarnos, decirle a los demás, mira, eso es terrible, eso está en contra de Dios, hablarle a los demás de su pecado y identificarnos con la obediencia a Dios. Entonces el salmista confía en la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, y por último vemos que él tiene la mente puesta en Dios. Él tiene su mente puesta en Dios. Dice el verso 52, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Dice el verso 55 nuevamente, me acordé de que en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Vemos aquí dos veces la palabra acordé. Es decir, que él traía a la memoria cosas relacionadas a Dios. Él pensaba, en su mente estaba, él meditaba, él ocupaba su pensamiento en las cosas de Dios. Hermano, debemos ocupar nuestra mente en las cosas de Dios. Debemos pensar en las cosas de Dios, llenarnos, invadir, impactar nuestra mente de las cosas de Dios. La mente es el más grande campo de batalla, y que ganó en la mente, ganó en el ser. Entonces debemos traer a nuestras mentes las cosas de Dios. Aquí vemos que en primera instancia el salmista ocupa su mente en la obra de Dios, en lo que Dios hace. ¿Qué Dios hace? Bueno, Dios da victoria. Y vemos aquí que Él recuerda las victorias pasadas, las cuales Él les anima al ver cómo Dios intervino en el pasado. Recuerda la obra de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, las victorias que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por eso es que es importante el testimonio, la acción de gracias, el cliente agradezca a Dios de manera pública también. La misma misericordia que nos ha traído hasta aquí, nos llevará hasta el final del camino. Cuando estamos en un momento difícil, hermano, debemos recordar que Dios nos ha dado victorias, que el Señor nos ha dado la victoria anteriormente, y que esa gracia que estuvo con nosotros en ese momento sigue con nosotros y seguirá con nosotros hasta el final. Su amor en tiempos pasados nos prohíbe pensar que sería capaz de dejarnos al final para hundirnos en la oscuridad. Ese amor que Dios ha demostrado anteriormente en nuestras vidas nos prohíbe, nos incapacita a nosotros para pensar que Dios sería capaz de dejarnos al final para hundirnos en la oscuridad. Claro, qué bueno es Dios, que siempre está con nosotros. Pero creámosle a Dios, como vimos al principio, creámosle a su palabra. El que comenzó la buena obra, la terminará en nosotros. Dios completará su obra en nosotros. Él no solamente piensa en la obra de Dios, en lo que Dios ha hecho en sus vidas, en sus victorias pasadas. Él piensa en segunda instancia en el nombre de Dios. Y sabemos que los nombres de Dios nos recuerdan características de Dios. Entonces él piensa en el carácter de Dios.
Debemos dedicar tiempo a estudiar, a conocer a Dios, conocer el carácter de Dios. Creo que era el Michelin que decía en alguna ocasión que la calidad de la vida cristiana depende de nuestro conocimiento del carácter de Cristo. La calidad de la vida cristiana de una persona depende de su conocimiento del carácter de Cristo. Un creyente que no conozca a Cristo, que no conozca el carácter de Cristo, las excelencias de Cristo, no va a ser un creyente de una vida poderosa, de una vida piadosa completamente, pero un creyente que se preocupa por conocer a Dios, el carácter de Dios, va a ser un creyente que alaba a Dios, que adora a Dios, que sirva fervientemente a Dios. Cuanto conocemos de su carácter, influye en nuestra fidelidad a Él. Entonces, hermanos, conozcamos a Dios. Conozcamos a Dios a través de la oración, a través de la palabra. Hoy en día tenemos la gran ventaja de que a través de YouTube tenemos miles de mensajes del carácter de Cristo. Escuchen esos mensajes. Hay miles de libros, pero somos un poco lentos para leer. Ahí tienen los mensajes que no tienen que leer, solamente escuchar sobre el carácter de Cristo. Y no uno ni dos videos, existen más de 200 videos, diría yo, del carácter de Cristo. Entonces, hermanos, este creyente confía plenamente en la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y tiene su mente puesta en la palabra de Dios. Y cuando el creyente hace esto, ¿qué va a pasar? Bueno, el Señor bendice. El Señor bendice. Como dice José Agüero, obedece a Dios y atiénete de sus consecuencias. Porque hay consecuencias para el que obedece, consecuencias positivas. ¿Cuáles son las consecuencias? Primera consecuencia, bendición. Esperanza. Dice el verso 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Dios ha hecho que esta persona espere. Dios le ha dado esperanza. No fue que esta persona por sí sola decidió tener esperanza en Dios. No, Dios le ha dado esperanza a esta persona. Hermano, y qué hermoso es tener una esperanza. Leía yo el otro día en un libro que decía que la mayor parte de nuestro cerebro está enfocado hacia la expectativa, hacia el anhelo. La mayor parte de nuestra zona del cerebro están ahí, enfocadas hacia el anhelo más que hacia el disfrute, en manera científica, ya sea en neurociencia. Pero hermano, qué hermoso es tener una esperanza. Pero no cualquier esperanza. La palabra de Dios habla de una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva, una esperanza segura en Cristo Jesús. Es triste oír personas sin esperanza. Dicen que si no hay esperanza se acabó todo. Se puede vivir sin todo. Hay como una historia de una persona, o creo que un grupo de personas, que dicen, no, este perdió el amor, este perdió esto, y dicen, pero ese perdió lo peor de todo, perdió la esperanza. Hermano, en Cristo tenemos esperanza. Pero no solamente tenemos esperanza, sino que también el verso 50 nos dice otra bendición más. Ella es mi, verso 50, consuelo. Entonces, Dios da esperanza, Dios da consuelo. Dios da consuelo, alivio. Algunas personas buscan medios para aliviar su conciencia, su cuerpo, aliviar su ser. Buscan medios efímeros
parciales, condicionados y perfectos para poder aliviar su ser o su vida. Algunos buscan consuelo en el dinero, algunos buscan consuelo en las posesiones, otros buscan consuelo en la fama, otras personas buscan consuelo en los placeres. Pero qué bendición, hermano, que nosotros la encontramos de una manera sencilla, profunda y efectiva en la palabra de Dios. Sencilla. Ahí mismo está, al alcance de nosotros. Profunda. Yo creo que más profunda que cualquier consuelo. El consuelo que da la palabra de Dios. Yo no sé, hermano, si usted se ha fijado que usted está en una situación difícil y puede ser una persona súper inteligente, súper influyente, y le dice, una persona que usted ama, respeta, y le dice una o dos cosas, y usted siente que esas palabras son vacías. La persona, una persona que usted ama, admira, pero siente el vacío de esas palabras al momento de consolarlo. Pero la palabra de Dios, hermanos, son poderosas. No son vacías, son poderosas, son efectivas, son profundas en cualquier momento. Entonces tenemos consuelo a través de su palabra, por la gracia de Dios. La tercera bendición que tenemos, versos 50, parte B, pues tu dicho me ha vivificado. Tenemos esperanza, tenemos consuelo y tenemos vida, renovación. Dios da vida, da renovación. Muchas veces estamos como afligidos, ya muertos prácticamente, estamos agotados, como dice una persona, como una vejiga explotado. Y viene esa palabra de Dios, viene esa gracia de Dios y nos renueva, nos llena de carga. Qué bendición la palabra de Dios. Y por último, hermanos, la última bendición que está en la obediencia, verso 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Somos peregrinos y extranjeros, no pertenecemos a este mundo. Pero aún en este peregrinar, el Señor nos da una gran bendición, que es la alegría. El Señor nos da, a través de la obediencia, la alegría. La noche puede estar oscura, pero Dios nos da una canción. Podemos ser en una gran dificultad, en una posición incómoda, pero el Señor nos da el gozo, la alegría. Qué bendición. Una alegría, como hemos visto a la luz de Filipenses, que no depende de las cosas, que no depende de las personas, no depende de la situación, que no es afectada por la preocupación, que depende, que viene de Él. Entonces, hermanos, la bendición de la obediencia. Debemos tener fe en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y tener la mente puesta en la palabra de Dios. Si hacemos esto, el Señor nos promete que nos dará esperanza, consuelo, vida, alegría. Termino con el verso 56. Estas bendiciones tuve, ¿por qué? Porque guardé tus mandamientos. Yo les exhorto, hermanos, a que crean, a que viva este verso. Esas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Yo quiero esas bendiciones. Ahí está la clave, hermanos, guardar
los mandamientos de Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Roguemos a Dios y oremos siempre a Dios, cada día a Dios, para que nos fortalezca y para que nos ayude, para que nos dé de su gracia, para obedecerle. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a obedecerte. Te rogamos cada día más de tu gracia, que tú nos ayudes a buscarte, que tú nos ayudes a confiar en ti, en tu palabra, a obedecerte, Padre, y a poner nuestra mente en ti, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Hermanos, Dios bendiga a José.